Bueno, muy buenas noches para todas y todos. Un cordial saludo. Qué bueno tenerlos por aquí en la noche de hoy. Buenas San- noches. Buenas noches. Adelante, Sandra. Bueno, en la noche de hoy nos vamos a dedicar es a recibirle de pronto algunas dudas e inquietudes que ustedes tengan al respecto de la competencia, de las actividades y reforzamos sobre la actividad que corresponde para esta semana en curso. Entonces, pues, antes de dar inicio, me gustaría escucharlos si de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud al respecto y partir desde allí. O de lo contrario, pues, les socializo lo que tenemos en pantalla. Tenemos en pantalla en este momento el cronograma de actividades que les había socializado la semana pasada, más exactamente en la actividad número 3. ¿Cierto? Me confirman que sí están viendo la pantalla. Me dan un pulgar arriba, por favor. Ok. Entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es recordarles en qué consiste la actividad número 3 correspondiente al RAP número 3. Recuerden que la competencia tiene 4 RAPs y cada RAP tiene una actividad. Entonces, esta actividad por calendario va desde el 24 de febrero hasta el 2 de marzo, por calendario. Y el nombre de la actividad es plantear acciones para orientar a los equipos de trabajo en los programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí está la palabra clave y por eso está resaltado en color negro, ¿sí? Plantear acciones, ¿sí? Y en su defecto, eh, la evidencia dice muy claro, construye un mapa mental donde se identifiquen planes y acciones, ¿sí? Que contribuyan a mejorar al medio ambiente y a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde? En los lugares de trabajo o en su defecto, como les dije la vez pasada, pues también se puede en la parte de lo que tiene que ver con eh, lo que tenga que ver con el entorno familiar, ¿cierto? O el entorno comunitario. Entonces, ¿por qué razón? Porque insisto en que no todos tienen un vínculo laboral y entonces, pues si les digo que tienen que enfocarlo solamente a la empresa para la cual trabaja o algo por el estilo, pues no van a poder. Entonces, de esta manera, ustedes lo pueden asociar al entorno comunitario o al entorno familiar, ¿sí? Perdón. Entonces, debido a esto, en esto consiste esta tercera actividad, construir un mapa mental donde se identifiquen los planes y acciones. Para los que realizaron las actividades y que están en línea, perdón, que están en ese momento en la sala, y para los que no están también, que en diferido pueden escuchar.
algunos solamente se han enfatizado en y han hecho un buen trabajo, pero en un solo de los dos componentes. A veces hacen mucho énfasis en el componente ambiental y dejan con el componente de seguridad y salud en el trabajo, lo dejan un poco, digámosle, débil, donde aquí la actividad está compuesta 50-50 por las dos temáticas. Entonces, insisto en que deben de darle la misma trascendencia a ambas temáticas para poder lograr el objetivo de cada uno de estos RAP, ¿sí? Es muy importante esto. Y siempre acogerse a lo que dice cada una de las actividades planteadas, ¿sí? Y por eso yo les insisto en, eh, en hacer énfasis en esas palabras que se ven resaltadas en el cronograma, ¿cierto? Plantear acciones y en la descripción de la evidencia dice identificar planes y acciones que contribuyan a mejorar el medio ambiente. Donde identificamos esos planes, también dejamos claro las acciones de esos planes, porque cada plan debe llevar consigo unas acciones, que esas acciones son las que le dan cumplimiento a la ejecución del plan, ¿sí? Entonces, muy importante que lo tengan en cuenta. Pregunta al respecto. Levanta su mano y con todo gusto, pues lo escucho. Adelante, Laura. Profesor, una pregunta. De las, permítame un momento, de lo que se identifique, con eso vamos a realizar el mapa mental, ¿cierto? Es como un mapa conceptual, algo Sí, así. señor. Sí, señora. De igual forma, en el material, en la actividad del curso, allí aparece unos documentos que se llaman anexos. En Ujú. esos anexos son los que te describen cómo se construye un mapa mental y qué debe llevar, Ah, listo, ¿cierto? listo, listo, listo. Entonces, ¿y de dónde vas a sacar la información? Pues del material que está en la plataforma, ¿sí? Y, Ok, eh, y el que es el mismo que por ejemplo, en el caso de la vez pasada, la semana pasada, le socialicé parte de esto, es el mismo material y el que les estaré socializando en unos minutos. ok, Pues listo. no quiere decir que ustedes adicionalmente no puedan hacer uso de otra bibliografía, claro, porque hay mucho material para quien quiera hablar del tema y hay mucho de donde tomar información. Entonces, Ok, eso es uy, como, uy, ok, una pregunta. Eso no sí, es, no tiene un informe técnico y luego el mapa mental simplemente es el mapa mental, ¿cierto? O hay que hacer ese, una especie de informe técnico, de informe técnico. no es el mapa mental, ya tú si quieres adicionarle una conclusión, ¿cierto? Mm, ok, Ya sí se puede hacer y es lo más recomendable, ¿cierto? Porque a veces toca en los mapas mentales, hay que ser, pues por eso se les pone ese tipo de actividad para que ustedes sean más recursivos y ilustren lo que quieren decir, ¿cierto? Con el propósito de que cualquier persona no simplemente sea el instructor, sino que cualquier persona que vea el mapa mental e interprete lo que ustedes quieran expresar, que en este caso es lo que les está pidiendo la actividad, plantear acciones para los planes y programas, ¿cierto? ok. Entonces identificamos planes y programas y le planteamos acciones a esos planes y programas.
Ok, entonces está a decisión propia si haces el informe y es el plus para el mapa mental, ¿cierto? Está a decisión propia, Exactamente. no es obligación. No es camisa de fuerza, exactamente. Listo, gracias, profe. Sí, muy bien. ¿Alguien más tenga otra inquietud? Profe, Pau, yo dos cositas, qué sí, pena. Uno es adelante. que hay una compañera que está intentando ingresar y no ha podido. Y dos es aclarar algo sobre el mapa mental. Tiene Ujú. una estructura diferente. Si quieren, yo les comparto la estructura por el chat, por el grupo del WhatsApp. Tiene estructura central que debe tener una lectura en, en forma de las manecillas del reloj, en dirección de las manecillas del reloj. Las ideas deben ser coherentes y deben tener combinación de texto e imágenes. Entonces es un poquito diferente. Ya eso era todo. Muchísimas gracias por el apoyo, claro que sí. De pronto, lo que tú decías es muy cierto. Muchos tratan de confundir o sí, de cruzar entre el mapa mental y ¿qué? Y un mapa Mapa conceptual. conceptual. Ujú. Entonces, suele pasar de que a veces lo confunden. Pero sí, muchas gracias por el apoyo que le das a los compañeros. De hecho, reitero nuevamente en el cuerpo de perdón, en el banner de la actividad, ahí aparece anexo 1 y ahí está el documento que explica tácitamente qué es el mapa mental y qué componente lleva, y tal cual como tú lo estás manifestando. Muchísimas gracias. ¿Tenías algo más para adicionar? No, profe, de pronto con las fechas es que estamos un poquito colgados. Sí, Nos mandaron todas las transversales de una, fueron absolutamente todas y pues yo personalmente estoy colgada y súper atrasada con los trabajos. Entonces, pues nada, solamente es como para que por favor al menos nos den un poquitico de tiempo para ponernos al día, porque igual nos activaron la plataforma, o sea, como que abrieron las actividades hasta hace poquito y ha sido terrible, al sí, menos para mí. entiendo tu preocupación y no simplemente ha sido para ti, también ha sido, de hecho, para nosotros como instructores también ha sido un poco, digámosle, incómodo porque el calendario este año lo corrieron de fecha y esto ha generado, pues, dentro de el desarrollo de nuestras actividades un poco de dificultades, ¿cierto? Sin embargo, el calendario lo fijan desde Dirección General y eso no tiene modificación, y más nosotros que somos virtuales. ¿Cierto? Porque cuando el calendario es presencial, pues a los coordinadores de cada centro, pues tienen la posibilidad de hacer ajustes y modificar el calendario. Pero en el caso de nosotros, que el calendario, nosotros somos directamente dirigidos desde Dirección General, los calendarios no están sujecionados, no tienen sujeción a cambio. Entonces, pues ahí todos estamos trabajando sobre presión. Pero una de las cosas que les dije la vez pasada y la reitero nuevamente es que yo las actividades se las dejé habilitadas todas, sin excepción, las cuatro, hasta el día 9 de marzo. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes, la invitación es que le dije la vez pasada y reitero nuevamente, es que cumplamos con el cronograma, ¿cierto? Según las fechas pactadas en el cronograma. Pero de igual forma las actividades están habilitadas hasta el día 9 de marzo. ¿Eso qué quiere decir? Que usted las puede hacer hasta el último día si es posible, todas, o pues las puede entregar todo el último día. Pero la invitación es que no nos dejemos coger el tiempo para esperar hasta el último día y hacer la actividad o las actividades que tengamos pendientes. Entonces, de eso se trata.
Por eso yo les siempre trato de, en lo posible, dejarles el espacio, dejarles las actividades habilitadas con el propósito de que ustedes tengan la oportunidad de hacerla en cualquier momento para que no se les venza. Porque es muy difícil ya para ustedes que de pronto les pusiera uno, eh, les hiciera cumplir el cronograma tal cual como está en plataforma. Entonces va a quedar ahí sí les va a quedar un poco más complicado. Pero de la forma como yo lo tengo de manera personal habilitado, pues ustedes tienen la potestad y la facilidad de acogerse al tiempo que tenemos habilitado. ¿Sí? Entonces, la invitación que reitero, la invitación que les hago es darle cumplimiento al cronograma, pero en la medida de que ustedes vayan pudiendo, ¿sí? Sin dejar de pasar la fecha del 9 de marzo, que es el cierre de la competencia, ¿sí? Bueno, Muchas algo gracias, profesor. más, con todo gusto. ¿Algo más, alguna otra pregunta, alguna otra inquietud al respecto por parte de los miembros de la sala? Bueno, entonces, de no haber dudas e inquietudes adicionales, procedo con socializarles parte del material que está en la plataforma. El día de hoy vamos a socializar unos conceptos, son conceptos que ya por defecto y por cultura general, pues la gran mayoría los conocemos. Simplemente en este caso sería darle como, digámosle, fortalecerlos un poquito más o recordarlos, ¿sí? Entonces ahí en pantalla tienen la lámina donde dice contenido. Por favor me confirman si están viendo la lámina de manera correcta. Con un pulgarcito arriba, ya con esto me estarían confirmando. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, en el contenido de la diapositiva encontramos conceptos que les decía hace un momento, son conceptos que ya por cultura general todos conocemos, pero vale la pena reiterar en ello y afianzarlos, ¿sí? De manera ya más técnica. Entonces, comenzamos con el concepto de ecología. Y la definición que tenemos de ecología no es más que lo siguiente, y es que la ecología se encarga de estudiar el complejo de los factores físicos, ¿cierto? Tanto la luz, la temperatura, el viento, entre otros. Además, los elementos y los compuestos, ¿cierto? De sustancias como el oxígeno, ¿cierto? El nitrógeno, el carbono, entre otros. Y algunas interacciones biológicas que mantienen una complicada serie de relaciones recíprocas entre sí y que se encuentran en constante interacción. Aquí nos da este segundo párrafo una explicación sobre cuando los biólogos descubrieron estas relaciones, se produjo el nacimiento de este concepto de ecología. Es decir, la rama de la ecología que se encarga del estudio de las relaciones recíprocas entre los organismos y el medio. El siguiente concepto corresponde a biodiversidad. Y la definición que tenemos de biodiversidad es el siguiente. Se entiende por biodiversidad la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluido entre
entre otros los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos. Además, los complejos ecológicos de los que forman partes entre ellos. Comprende la biodiversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas, ¿cierto? Entonces, siempre escuchamos a diario por los medios de comunicación que somos el segundo país más biodiverso del mundo, pero en definición a veces no tenemos claro a qué hace énfasis esa biodiversidad. Entonces, haciendo claridad frente al concepto de biodiversidad, según nos lo describe aquí el convenio de biodiversidad de 1992, es precisamente eso, ¿cierto? Es cualquier fuente, incluye entre estos los ecosistemas terrestres, acuáticos, ¿sí? Y subacuáticos, ¿sí? Entonces es importante recordar esta partecita. Y por algo, entonces, que escuchamos a diario que estamos en un país, en el segundo país más biodiverso del mundo, y dentro de esto tenemos especies que son netamente endémicas de Colombia, que no las encontramos en ningún otro lugar del planeta. Entonces aquí hay una gráfica con unas estadísticas, donde se dice que si se plantea la hipótesis conservadora de que solo 10 millones de especies habitan en estos momentos el planeta, habrá que concluir que la ciencia solo conoce el 15% de las especies vivas. Estos números implican la necesidad de intensificar los esfuerzos científicos por conocer el 85% actualmente no inventariado por la ciencia. Y eso es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque de hecho en estos días se pudieron identificar en Colombia 3 nuevas especies, ¿sí? Que no estaban dentro del inventario de la biodiversidad, ¿cierto? Dentro de esto encontraron una nueva especie de rana venenosa, encontraron una nueva especie de un pez que ahorita se me olvida el nombre, ¿sí? Estoy hablando a nivel internacional, ¿cierto? No solamente de Colombia. Y también encontraron una especie de insecto que olvido el nombre. Entonces, constantemente haciendo énfasis a lo que dice esta diapositiva, es verdad. Se habla del número de especies que existen en el planeta identificado, pero en sí nosotros no conocemos ni la mitad de las especies que tiene el planeta, ¿sí? No la hemos identificado científicamente. Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte. Entonces, si hablamos de que hay especies en vía de extinción por, por las razones que sean, ¿cuántas serán las especies que ya se han extinguido